Todos saben que este sexto momento es un poco de pasaje entre un módulo y el otro. En esta ocasión con un dispositivo que por primera vez desplegamos, que tiene que ver con una conversación con un compañero, amigo y referente del pensamiento y del estudio sobre las cuestiones que a nosotros nos atañen, que es Edgardo Manero. Lo voy a presentar como para empezar a entrar en clima. La cuestión que nosotros tenemos como idea, Edgardo, de este espacio es que podamos hacer una conversación con algunos puntos, unos primeros 30, 40 minutos, y después para abrir a la conversación con los compañeros a partir de lo que salga allí. Planes Sindicales es un seminario que tiene una regularidad que se empezó a desplegar a fines del mes de mayo, y que tiene la particularidad de estar integrado por compañeros de más de 15 gremios de la ciudad y alrededores, que tiene justamente la problemática del trabajo, las mutaciones en el orden del Estado, de las organizaciones, de las instituciones en un momento complejo como este, y queremos empezar a entrar en la cuestión de lo estratégico. Así que a partir de ahí es que queremos dar camino a la conversación. Les decía, Edgardo es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y posee un postdoctorado en Filosofía en la Universidad de París 8. Fue becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de nuestro país y se desempeñó como profesor de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad de Toulouse 2, de París 2 y de París 7. Desde 2004 es investigador del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, es miembro del Laboratorio Mundos Americanos, donde ejerce la docencia en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y es especializado en los nacionalismos latinoamericanos y en las transformaciones en el pensamiento estratégico. Sus investigaciones se centran en las mutaciones de la guerra y de lo militar, las problemáticas de seguridad y defensa, las violencias estatales e infraestatales y los procesos de enemización, particularmente en las relaciones entre identidades, alteridades y conflictos en América Latina. Edgardo ha desarrollado una perspectiva interdisciplinaria que a nosotros nos interesa particularmente, articulando lo social, lo político y lo estratégico, y a partir de eso ha sido consultado frecuentemente por distintos gobiernos nacionales y organismos internacionales sobre sus temas de investigación. Además ha estudiado el pensamiento nacional argentino, tanto como las problemáticas de la violencia en Latinoamérica y los populismos en la región. Bueno, sin más preludios formales, la idea es que podamos hacer una conversación amena y que vayamos entrando en ritmo para que nos vayamos conociendo de a poco, Edgardo. Pero si tuviese que preguntarte, como para arrancar, si nosotros no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando pensamos lo estratégico o lo decimos sin demasiada precisión conceptual, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo has pensado vos este último tiempo? Lo primero que quiero es agradecerles. Hola. Quiero agradecerles la oportunidad que tengo de dialogar con ustedes. Quiero agradecerle a Adriano, que es hoy diría casi un amigo, un hermano, con el cual tenemos una relación de construcción de conocimiento permanente. Trabajamos conjuntamente. Yo dirijo su tesis doctoral y me parece importante esta cuestión del diálogo, de la conversación como mecanismo de construcción de conocimiento, justamente, ¿no? Me parece que sale un poco del modelo habitual, tradicional, del cual estamos bastante imbuidos, que tiene que ver con una especie de relación asimétrica entre las partes, cual uno habla, se reproduce el conocimiento y los otros en una posición más pasiva. Y me parece que este mecanismo que él propone de dialogar, que es un viejo mecanismo de construcción de conocimiento, un mecanismo socrático, ¿no? La mayéutica en sí, que ha atravesado históricamente, de Sócrates hasta
Yo hablaba con él cuando me planteaba cómo hacerlo, pensaba en Dolina, justamente, los diálogos que hace, ¿no? Es una vieja forma de construir saberes y que me parece sumamente útil. Y sobre todo si todos nos prestamos al juego de ida y vuelta en las preguntas con las partes, fuera de cualquier tipo de asimetría. Así que lo que me parecería importante es que la participación, ¿no? Sobre todo porque yo trabajo cuestiones muy puntuales, por momentos técnicas, una cierta forma de saber, y me parecería importante ver cómo puede colaborar lo que yo hago con los intereses y también ver el conocimiento que ustedes portan, llevan en sí con respecto a la realidad contemporánea de la sociedad argentina. Realidad particularmente compleja, como creo que todos somos conscientes del momento que estamos viviendo. Con respecto a la pregunta que me plantea Adriano, yo creo que lo primero que entender cuando hablamos de estrategia, el problema del término estrategia es que es un término polisémico, o sea, es un término utilizado abundantemente por todos. Vamos a ver que ha imbuido la vida cotidiana al punto tal que es difícil hoy no darle un sentido acabado que tenga que ver con la definición misma del término. Pero que lo que es interesante es que siempre, aunque lo utilicemos en la vida privada, en el ámbito de lo privado, o lo usemos en ámbitos como lo comercial, siempre tiene algo que ver con la toma de decisiones, que me parece que es a mí el elemento central para poder pensar, y no cualquier toma de decisiones. Veamos que, por dar un ejemplo, de esta ligazón que tiene la estrategia con la vida cotidiana y con el origen último que tiene que ver con lo militar. Estratega era aquel que en el mundo griego, en la polis, dirigía el combate. La etimología del término tiene que ver con el don de mando frente a una cuestión que es la guerra. Esa toma de decisiones tiene que ver, y se puede ver en el ámbito laboral, cuando se abre en cualquier MBA, en cualquier máster en economía, en cualquier universidad donde se estudie gestión, van a ver que hay 3 autores que forman parte del pensamiento estratégico que son leídos asiduamente. Uno es Sun Tzu, chino, que escribió y reflexionó y que tiene como principal particularidad de haber entendido que era más importante pensar la disposición de los ríos, las montañas, el terreno, que los caparazones de las tortugas o el producto de algún sacrificio animal, para ver cómo se conduce la guerra. El segundo es fundador tal vez del pensamiento de la relación de la política con la guerra en Occidente moderno, que es Clausewitz. Y el tercero es Josini. Vamos a hablar a nivel internacional. Después pongo la relación entre Perón y Clausewitz. Entonces, esos 3 autores están, y ustedes los pueden ver en cualquier máster de economía y en cualquier máster de administración. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, la primera cuestión es ¿qué es lo estratégico? Nosotros vamos a partir que lo estratégico es un componente de lo político. Y si nosotros pensamos, por lo menos como yo trato de pensar, que lo político es lo que tiene que ver con el poder, lo estratégico es lo que tiene que ver con el poder en tanto y en cuanto se apoya sobre la amenaza de muerte. Entonces, la estrategia tiene que ver con la supervivencia de un grupo determinado, con un colectivo de identificación, por decirlo simplemente, tiene que ver con un nosotros. Como un determinado actor, como un determinado grupo que se percibe con una identidad, toma decisiones para asegurarse y poder generar su continuidad. Esto lo podemos aplicar, y por eso la importancia y cómo se extrapola el término a ámbitos muy diferentes. Esta idea de cómo diferentes grupos toman decisiones que le permiten su continuidad y su supervivencia. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué esta cuestión de la estrategia se generalizó? ¿Por qué se generalizó también en un determinado orden? Vamos a ver cuáles son los actores que pueden participar en esa complejidad de fenómenos, que es lo que se está viviendo en el marco de la Guerra Fría o el desorden global que está viviendo ahora. Y en ese marco me parece que la estrategia tiene que volver a sus raíces, esta toma de decisiones frente a la amenaza de muerte. O sea, me parece que lo primero es que nosotros vamos a hablar de ese lugar. Es decir, lo que guardamos de la raíz de la palabra es esta toma de decisiones que permiten la supervivencia de un grupo determinado. Después podemos aplicar, mutar. Ese grupo determinado puede ser, cuando yo en mis trabajos puedo ver a partir de esta lógica un Estado-nación, puedo ver una organización político-militar, puedo ver un partido político, ¿no? Es decir, poco importa. El mecanismo de esa toma de decisiones puede ser aplicado. Entonces, estudiar cómo se toman esas decisiones. Y ahí me parece que hay un juego interesante entre lógicas
que son muy diferentes. Algunas lógicas que tienen carácter universal y otras lógicas son muy particulares. Y lo que tiene interesante la estrategia que nos somete a una reflexión que es a la base de la reflexión de las ciencias sociales contemporáneas, que es parte de una vieja tradición entre la filosofía y las ciencias sociales en cuanto se van autonomizando a partir del siglo XV con respecto a la filosofía como ciencia madre, primero con la ruptura que produce Maquiavelo, con una especie de construcción de teoría política moderna, la economía precisamente, el siglo XIX, la sociología, que tiene que ver con la tensión que hay entre lo particular y lo universal. O sea, esta tensión permanente que hace que de un fenómeno, ¿qué tiene de universal la estrategia y qué tiene de particular? ¿Cuál es la especificidad que tiene que ver con un contexto determinado, la sociedad argentina? ¿Y cuál tiene que ver con un contexto más global que tiene que ver con la propia esencia de la humanidad? ¿No? Es decir, y en eso se ve perfectamente en la cuestión de la pregunta frente a la muerte. Que esta pregunta fundamental que hace a lo estratégico como elemento central de lo político, ¿no? Ustedes pueden ver que a lo largo de la historia las reacciones frente a determinadas cuestiones han sido bastante universales. Yo por lo menos en mi trabajo, la cuestión de la criminalización del otro, esa criminalización del otro puede aparecer sobre formas muy diferenciadas. La podemos encontrar en los movimientos sociales. Podemos ver la criminalización de los movimientos sociales que se fue viviendo en la Argentina a partir de los años 90, por darle un ejemplo. Esa lógica funciona con modelos que están calcados y que se han repetido en otras coyunturas. Entonces hay como continuidad, hay denominadores comunes en la forma de construir esto. Pero también hay especificidades. No es la misma forma la criminalización del movimiento piquetero, por dar un ejemplo, que la criminalización, por decir un ejemplo, de las poblaciones en la meseta anatoliana en el siglo IX a.C. Sin embargo, a lo mejor ustedes pueden encontrar elementos comunes, que es la barbarización del otro, la animalización del otro, la transformación del otro en un salvaje, ¿no? Hay mecanismos que nos hablan de una cierta universalidad con respecto a cómo expulsar el otro de un colectivo, como primer paso, cómo construir vía las representaciones y la palabra amistad como forma previa a cualquier mecanismo de disciplinamiento. Entonces me parece que esto es lo que es interesante de la estrategia. La estrategia nos pone frente a esta cuestión de esta tensión entre lo global y lo universal, entre lo particular y lo general, y sobre todo en un contexto actual como el de la revolución, eso es un elemento determinante. Recién decías en la descripción sobre lo estratégico, el lugar del don de mando en la cuestión de la toma de decisiones y cómo eso de alguna forma se relaciona con esto último que decías, que es la cuestión de la conformación de un enemigo o de una otredad política. ¿Cómo podés ampliar un poco ese punto? Sí. Me parece que lo primero que hay que entender es desde dónde nos paramos para pensar lo político, ¿no? Nosotros somos parte de una sociedad que está, por decirlo de alguna forma, está influenciada por una cierta mirada buenista de la percepción de las relaciones sociales. Y me parece que acá hay que ir a una relación básica, que es la idea de la amistad, la relación amigo-enemigo. Yo en este sentido no vamos a entrar ahora en ese análisis de la lógica schmittiana de la construcción de esa relación, pero el antagonismo es constitutivo de lo político. Es decir, una de las características de la transición a la democracia, de los procesos que hemos vivido después del retorno del 83 de la democracia en todo el Cono Sur y en América Latina en general, es esta idea de haber vaciado la política de ese componente consustancial que es el conflicto, ¿no? De haber vaciado la política de esta idea de que hay una enemistad y que finalmente, y acá volvemos a la cuestión que nos parece interesante, porque pensamos, es decir, lo estratégico la vaciamos de ese determinismo, y creo que sí, tal vez el determinismo es un término apropiado para pensar que es el determinismo clausewitziano, ¿no? Es decir, la guerra como continuación de la política. Y esto nos lleva, si hacemos una mirada retrospectiva, a pensar los conflictos sociales, a pensar las relaciones en el marco de la sociedad, y pensar estos dos términos que siempre se han pensado conjuntamente, que es lo político y lo militar. Es decir, nosotros tenemos esta idea de pensar la guerra como continuación de la política, ¿no? Es decir, esa idea de Clausewitz, perfectamente. Pero la pregunta sería, ¿es que podemos invertir eso? Si finalmente la democracia y la sociedad, el pacto social no es otra cosa que pensar, no la guerra como continuación de la política, sino de una forma mucho más compleja, de pensar una especie de círculo
virtuoso, vicioso, depende de qué momento, entre guerra, política, guerra. Es decir, hay política porque primero hubo guerra. Y acá hay toda una tradición política de pensamiento de la cual el contractualismo con Hobbes es un elemento de base, es decir, ese estado de naturaleza, esa sociedad conflictiva que se vuelve sociedad porque hay un acuerdo mutuo que es para que permite la construcción de un pacto que permite fundamentalmente el Estado. A lo mejor uno dice esto, bueno, muy lejano, bueno, pero estamos hablando del Estado, estamos hablando que no hay sociedad si no hay Estado, ¿no? Capaz de generar y poner orden, y ese Estado que tiene una faceta muy fuertemente impregnada en lo estratégico, porque un Estado, por lo menos en la forma de concebirlo hobbesiana, es un Estado que se estructura no sobre cualquier elemento, se va a estructurar sobre la espada, se va a estructurar sobre el poder, se va a finalmente sobre elementos disciplinarios, se va a estructurar sobre la voluntad de las partes que integran esta sociedad, que frente a la amenaza y a la vida, frente a la pérdida de la vida y la prioridad de salvaguardar la vida, ceden sus derechos individuales para poder construir un colectivo que le asegura la continuación. Es un entorno estratégico. Entonces este juego me parece interesante, porque nosotros pensamos que la democracia, pero no sabemos que a la base de la democracia existe la guerra, existe el conflicto, y que la democracia está pensado como una construcción. La sociedad griega se piensa con el primer modelo de Occidente, y ese modelo no ha cambiado, y cuando volvemos a esta cuestión de lo universal, esta particularidad, de que la democracia es conflicto. Es decir, nosotros durante mucho tiempo sentimos que el conflicto es una patología, que la guerra es una patología, y la guerra no es una patología, porque la guerra es parte de lo político, el conflicto no es patológico, el conflicto está en la sociedad. Ahora, la función de la sociedad, la función de la política tiene que ver con la canalización de ese conflicto. Ahora, esa canalización del conflicto, en un momento llega en que los conflictos no se pueden canalizar más, pues son las instituciones lo que lo tienden a canalizar. Cuando el conflicto no se canaliza, cuando el hecho aparecen los antagonismos radicales. Y lo que hay que entender es que el antagonismo es constitutivo de lo político. Sin antagonismo no hay política. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ahí interviene la cuestión. ¿Qué hemos sabido hacer con ese antagonismo? Es un antagonismo que queda en una cuestión declamativa simplemente, porque acá esta declamación se articula en función de una especie de juego a suma cero, en las cuales los que dan una parte la pierden otra. Entonces me parece que ahí reviene esta cuestión, y todos estos elementos constitutivos de enemistad, del antagonismo, son elementos que me parece atraviesan las sociedades, no solamente las occidentales, se presentaron de muchas formas y se van a seguir presentando. Es decir, el gran mito del fin de los conflictos, el fin de la historia, de las sociedades postconflictuales, de las sociedades post-schmittianas, post-clausewitzianas, no es otra cosa que un mito. Los conflictos los vemos a diario. Entonces me parece que la cuestión está, la enemistad está ahí. ¿Quiénes se construyen? Ahora, bueno, los procesos de construir la enemistad implican una serie de variables múltiples. Hay una determinante, hay una construcción. Ahora, esa construcción es decir, es toda una construcción. La pregunta de si de los años 90, la teoría sociológica se fomentó muy fuerte, una especie de teoría constructivista de la idea de enemistad. Todo terminó siendo una construcción. Ahora, no es toda una acción. Hay elementos que participan pero también hay intereses concretos detrás de las cosas. Y hemos subvertido bastante la cuestión de esos intereses, que son generalmente intereses sociales. Pero para ahondar un poquito en esto, o sea, vos decís, bueno, más allá del tipo del predominio de una idea de que la construcción del enemigo es un proceso de construcción imaginaria, hay elementos concretos, hostilidades que hablan, que ponen en juego la supervivencia de un colectivo de identificación. Amplíalo un poco. Sí, por eso yo justamente, frente a esta idea de que todo es construcción, esta idea de que yo vuelvo a reintroducir, propongo, no solo yo, pero la idea es, me parece necesario reintroducir esta cuestión de los intereses que hay detrás de las construcciones de las diferentes enemistades. Es decir, no solamente una construcción arbitraria, sino que detrás de eso hay intereses sociales concretos, que son los que necesitamos analizar, aislar, comprender y ver cómo funciona. Y saber que en general, si no existe ese rol institucional que permita canalizarlo, terminan en esta lógica de oposición binaria, que es lo que construye que el antagonismo, hasta que ese antagonismo no puede ser canalizado por la institución y degenera en formas violentas. Es decir, ahora, eso no es una patología, eso es parte del proceso político. Entonces, que esa es la pregunta que habría que hacer. La otra pregunta que acompaña a eso es cómo volcar esta lógica para tratar de comprender las conflictividades que aparecen en las sociedades contemporáneas, ¿no? No solo
sociedades contemporáneas que están atravesadas por esta cuestión de lo universal y de lo particular. Sociedades contemporáneas que tienen en común toda una serie de fenómenos que se reproducen en regiones geográficas muy diferentes, que pueden tener a lo mejor un eje diferenciador en cómo se articulan los centros y las periferias, lo que es interesante, porque si uno va construyendo después del 89 y la caída del muro de Berlín, la desarticulación de la bipolaridad y la globalización, una globalización que hay que pensarla tanto como un proceso, pero también como una ideología, ¿no? Es decir, que son dos cosas diferentes que se articulan y que a veces nos hacen creer que la ideología de la globalización que acompaña al neoliberalismo es en realidad un proceso imposible de detener, y me parece que ahí hay una diferencia importante a hacer. Una cosa es el proceso de transformación científico-tecnológica, la velocidad del movimiento, la inteligencia artificial, eso no hay ninguna duda. Ahora, la ideología que acompaña eso, la del orden neoliberal, es otro fenómeno que no está necesariamente, que no es una consecuencia directa de la otra, sino que se articulan, pero no son el mismo fenómeno. Entonces vemos que esa particularidad de ese mundo que emerge genera conflictividades que se van a reproducir en ciertas sociedades, pero después aparecen nuevas formas de conflictividades en las periferias, en las sociedades. Por eso decía, todo el sistema de estructuración binaria que había articulado el mundo que uno conocía hasta los años 80 explota, es decir, la dicotomía más allá se vuelve a norte-sur, o la dicotomía desarrollo-subdesarrollo, es decir, comunismo-anticomunismo, desaparecen, pero sin embargo me parece que la dicotomía que sigue estudiando son los centros y las periferias. Tal vez habría que agregarle un artículo en plural y algún adjetivo para entender, pero los centros se vuelven cada vez más complejos con la emergencia de China, y las periferias se fragmentan más, pero esa articulación sigue manteniéndose. Entonces, por decir, hay algunos problemas que son globales, generales, que se comparten entre las diferentes, es decir, y otros son propios, específicos de ciertas sociedades. Algunos pueden ser de América Latina, algunos de acá, otros pueden ser del sur en sí. La dicotomía entre extractivismo y desarrollismo, que atraviesa inclusive al interior de movimientos sociales, como pasó en el caso argentino en los últimos años, ¿no? Eso no es una particularidad. Tiene que ver con sociedades que se generan ser estructurados sobre la explotación de los recursos naturales, pero no es solamente una particularidad del caso argentino. Entonces, parece que ahí hay que jugar un poco a entender cuáles son las especificidades que nos competen a nosotros como sociedad y cuáles son los que tienen que ver de procesos mucho más globales. Es decir, cuando vemos el mundo sindical, que creo que es lo que a ustedes les puede interesar más, es un mundo que está puesto en jaque por cuestiones que aparecen tanto en los centros como en las periferias. Pero la aplicación de la inteligencia artificial, la robótica y el fenómeno de las migraciones golpea de forma diferente a lo que sería el movimiento obrero en los países centrales que a los países de la periferia. Es decir, por la relación que tienen con esos fenómenos. Pero son fenómenos globales que inciden en ambas partes, ¿no? Frente a un mismo sujeto social. Ahora, ¿cómo se articula con esas partes? Tiene que ver con las lógicas locales. Entonces, me parece que es importante pensar esto, que esta particularidad entre lo global o lo universal y lo particular tiene que ver con esta cuestión de la toma de decisiones, ¿no? El problema es que muchas veces se toman decisiones jugando en función de proyectos o realidades o lecturas que son de orden global, pero desconocen la realidad de los fenómenos emergentes en cada especificidad local. Sí, por las dudas acá hay algunos lugares, por si se quieren venir para los que están allá atrás. Yo tengo un pequeño esquema como para que recorramos y después vamos abriendo. La cuestión de lo estratégico estaba al inicio. Vos también tenés un desarrollo más vinculado a la cuestión de un análisis sobre la geopolítica y el orden global. Ya algo dijiste ahí, pero estaría bueno que retomemos esto de las tensiones entre la globalización como proceso, como ideología, y cómo eso se ha modificado en este último tiempo de manera tan vertiginosa, y después por ahí meternos más en la cuestión sobre los recursos naturales, cómo son las nuevas formas de conflicto que de alguna forma ha salido y bueno, quisiera retomar después. Sí, a veces lo interesante podría ser articular un poco el mundo que viene con las opciones políticas, ¿no? y lo social que hay detrás de lo político. Es decir, el nacionalismo, que puede tener tintes muy diferentes, y en particular en el caso argentino, ¿no?
Y del otro lado, un nacionalismo más segregacionista, que tiene que ver con todos estos movimientos de extrema derecha que aparecen, que canalizan demanda de sus propias poblaciones y transforman en chivo expiatorio a los migrantes de esta lógica. Me parece importante ver la complejidad. Y del otro lado, modelos globalistas, liberales, donde confluyen, que hace que Milei se pueda entender perfectamente con Macron, por dar un ejemplo, donde se ven articulaciones de un globalismo que puede tener características muy particulares, pero que tiene que ver con esta representación del mundo que es funcional a esta ideología de la globalización, que es básicamente una concepción neoliberal. Entonces me parece que ahí me parece interesante ver que ese mundo caótico que se va gestando, ese mundo donde aparecen, vos planteaste la cuestión de los recursos naturales, algo que parecía perimido, que había desaparecido. Para ampliar un poco este punto, nosotros estamos en un espacio donde la problemática nuestra, acuciante, cotidiana, tiene que ver con el trabajo nuestro acá. Entonces nos puede servir esta perspectiva dicotómica entre los proyectos más globalistas, proyectos más soberanistas, pero bueno, eso ¿cómo lo podemos traducir en términos? Vos decías que hay distintas escalas, ¿no? Hay alguna escala que uno puede pensar lo estratégico en clave nacional o de estados nacionales, pero también cómo puede aparecer eso en un nivel local o un nivel regional, cómo aparece Rosario desde un esquema ahí y después ahí podemos ir a la cuestión de los recursos. Yo no tengo respuesta porque no lo he trabajado, todo lo que estoy ahora empezando es una reflexión a partir de lo que vos me preguntás, casi del orden de la doxa, ¿no? del sentido común, ¿no? del epistemeno, pero sí me parece que hay que entender que yo usé particularmente la idea de soberanía, ¿no? Me parece porque la particularidad es la búsqueda de apropiación de soberanía, y esto lo vemos en diferentes movimientos que se articulan, y volvemos a la cuestión de los derechos de los recursos naturales. Los años 90, con las transformaciones de las constituciones nacionales en toda América Latina, trajo aparejado, que es un proceso muy similar, que se vivió en Colombia, se vivió en Argentina, se vivió en Perú, es una modificación en la relación que históricamente había tenido el Estado y la nación, el Estado como representación de la nación, sobre sus recursos, sobre el subsuelo, sobre los suelos, sobre sus recursos. Esa modificación trajo aparejado una multiplicidad de conflictos, y en esos conflictos que fueron apareciendo aparecen una serie de actores. Uno generalmente ha puesto el acento, conoce más los conflictos ligados a las poblaciones originarias, el ligado a los recursos naturales, o los conflictos ligados a la tenencia de la tierra en América Central, pero también han expresado, yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver es la cuestión de las pasteras, cuando fue en el caso en el río Uruguay, es decir, la cuestión de la disputa por el agua en toda la cordillera frente a las políticas extractivistas de las compañías mineras. Entonces me parece que ahí aparecen la cuestión de la presencia de actores subnacionales, es decir, la particularidad de lo que venimos viendo es que hay disputa de soberanías sobre actores que tienen diferentes lógicas de articulación de la misma. Hay actores de valores subnacionales, porque hay actores que tienen lógicas nacionales y actores que tienen lógicas transnacionales. En un mismo conflicto, en un espacio, en una territorialidad, aparece la acción, la empresa transnacional que intenta explotar un determinado recurso natural, aparecen las ONG, que muchas veces también son transnacionales, también representan intereses transnacionales que se articulan, aparecen actores locales que resisten a este tipo de política, aparecen actores locales que se ven beneficiados por ese tipo de política, aparecen las diferentes territorialidades del Estado, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado local. Entonces hay una serie de disputas por soberanía que muchas veces juegan sobre una dicotomía que me parece importante, que es legalidad e ilegalidad. Porque acá aparece una de las particularidades de los fenómenos a los cuales estamos nosotros enfrentados, que la globalización no es otra cosa que una disputa por el control de flujos y stock legales y ilegales, que circulan. Hay una circulación de stock y de flujo muy diferente. Lo que nosotros vemos básicamente, y lo militar y lo securitario participa de. Ya lo militar, después del fin de la Guerra Fría, no tiene que ver con la cuestión de la doctrina de la seguridad nacional, tiene que ver con una modificación doctrinal y tiene que ver con esa gestión. Pregúntense por la política de los Estados Unidos en Medio Oriente, pregúntense por la política de los franceses en África subsahariana, pregúntense por la política de Rusia en la zona del Cáucaso. Vamos a ver que siempre está la cuestión de los controles de flujo de stock. Cuando yo hablo de flujo de stock, hablo materias primas, hablo de drogas, hablo de mercancías diversas, criminales,
ambientales o no, hablo de seres humanos, hablo de conocimiento, porque hay una transformación de lo que es el medio ambiente en cuanto a su lógica. Entonces, en ese marco de circulaciones, lo militar en general y lo securitario en general tiene que ver con ese control. Y me parece que ahí hay un elemento importante que aparece en esta cuestión del choque de conflictividades y demanda de soberanía en territorio. América Latina creo que es el caso paradigmático para verlo. Nosotros lo tenemos muy presente en todos los conflictos que han surgido en la cordillera, que movilizaban a cierto tipo de actores. Los actores de los conflictos por la explotación minera en el norte de la Argentina es muy diferente de los actores que luchan con el control de la explotación minera en Colombia, por un ejemplo. Argentina no tiene el problema de la minería salvaje, por llamarlo de alguna forma, que se ve en Perú o en Colombia, en la cual intervienen una serie de actores que no tienen que ver con grandes empresas, sino también una supervisión de organizaciones criminales, actores privados que se apropian de un espacio y lo explotan y lo abandonan cuando deja de producirse. Explotaciones comunitarias, y donde muchas veces la forma de la articulación de la legalidad y la legalidad es muy evidente, y la conflictividad violenta también como forma de gestión de esos conflictos. El caso del Brasil es un buen ejemplo ahora. Nosotros no tenemos ese problema, pero sí tenemos problemas de demanda de apropiación de soberanía por la sociedad civil, que han sido claramente una forma ejemplar de disputa y de control sobre esa empresa. Se vio muy bien en la parte de la cordillera, pero también se vio en el caso de la pastera, para mí es el más evidente, pero no es el único de estos conflictos. Distinto es si vamos más al sur, distinto si vamos del otro lado de la frontera, del lado de Chile, donde abiertamente la cuestión de la soberanía sobre los recursos naturales, sobre el territorio, sobre la explotación, sobre las diferentes empresas que se van generando, se ve que hay conflictividades muy fuertes que expresan también esta cuestión de la criminalización a la cual hemos hecho referencia. El caso más interesante, el de Chile, es particularmente interesante, porque vamos a ver que independientemente de la variable tipo de régimen, es decir, si es de derecha o si es de izquierda, en general en América Latina lo vemos, la cuestión de la utilización de las Fuerzas Armadas para administrar conflictos sociales ligados a la soberanía sobre el recurso es permanente, ¿no? Este es un solo ejemplo interesante. El uso del estado de excepción en Chile desde el 90 hasta el tsunami de 2000, creo que 2013, no se usó. Y después de 2013 hasta la actualidad se aplicó en 10 oportunidades. Hubo una fuerte intervención del actor militar en la gestión de los conflictos sociales y que claramente estuvo ligada a la criminalización de los sectores que se reivindican como identitariamente como mapuche en el sur. Y esto es independiente de quién haya estado en el gobierno. Casualmente uno de los sectores donde más se realizó fue bajo el gobierno de Bachelet. Por eso yo insisto en esta cuestión que la variable tipo de régimen, esto lo vemos en cualquier régimen político, y la variable ideológica es una variable que no incide en esta lógica. Bueno, yo tengo un par de preguntas más, incluso sobre el modo en el que podemos articular la cuestión de la estrategia más en línea de la tradición del pensamiento nacional y qué sé yo, pero para respetar un poco el tema de los tiempos, yo abriría para que empecemos a conversar, o en todo caso a ver de lo que fue saliendo hasta ahora, dónde les interesaría que nos detengamos, o en qué punto les resultaría más interesante que nos expandamos. ¿Cómo lo ven? Podemos ir circulando el... Primero, gracias por toda la información que tiraste. Yo un poco me gustaría que, si podés profundizar, hablaste de inteligencia artificial, hablaste de tecnología, hablaste de sindicalismo, y hablaste de lógicas locales y toma de decisiones. Porque ahí me parece interesante, sobre todo en esta cuestión de lógicas locales, porque lo pienso, digamos, desde el futuro del trabajo, lo pienso desde las nuevas formas de trabajo que ya están, la importancia del sindicalismo, ¿no? Todo esto. A la hora de ver trabajos que siguen estando, como por ejemplo, cabinas de peaje, ¿no? Que hoy están sus trabajadores, la importancia del sindicalismo, porque tranquilamente esas lógicas locales, viene la tecnología, como hay en otros
Mirá, yo no es mucho lo que te puedo aportar porque no trabajo en economía, no es mi tema, simplemente lo que sí me parece interesante es guardar dos ideas. Primero, que estamos todos sujetos a los mismos cambios, pero las repercusiones son muy diferentes, por una cuestión de valores, de costo, me parece decir, la forma de que el impacto de la inteligencia artificial y la robótica afecta el movimiento sindical en el norte, en ciertas sociedades de ese extremo, esa península de Asia que es Europa o Estados Unidos, que tiene otra cultura sindical muy diferente, es diferente de sociedades como la nuestra. Ahora, sí que es interesante, me parece, ver que también están sujetas a un elemento común, que es la cuestión, para volver a esta idea, de la criminalización. Es decir, la criminalización del movimiento sindical es casi una variable global, ¿no? Es decir, la búsqueda de la delegitimación a partir de la idea que las prácticas que realizan pueden lindar la ilegitimidad y la ilegalidad es un elemento permanente. Es decir, el sindicalismo, guste o no, sigue siendo la única barrera y la única defensa de los sectores trabajadores frente a la lógica de acumulación del capital. No, eso es imposible. Es casi banal y obvio decirlo, pero no es siempre el caso. Vemos que la falta de sindicalización, es decir, aparte de la lógica de la transformación de la inteligencia artificial, lleva a las nuevas formas de producción en la cual la idea del interés colectivo en la defensa de los intereses del trabajo es totalmente inexistente. Ahora, eso significa que por sí solo sufre un proceso en el cual va a terminar agotándose. Yo creo que la mejor prueba que no es la radicalidad con la cual permanentemente el discurso antisindical se instala. Y este discurso antisindical que está ligado, que tiene mucho de global en esta cuestión de la idea de la criminalización. Si los argumentos, las características, cuando yo veo cómo se discute y cómo se ataca a los sectores sindicales en Francia y se lo ataca en Argentina o en el resto de América Latina, vemos que hay muchos elementos comunes. Y sin embargo las realidades, el peso, las especificidades son muy, muy, muy diferentes. Entonces, hay comportamiento, la cuestión, por eso vuelvo a lo como empecé, esa tensión entre lo global y lo local, entre lo universal y lo particular. A mí me parece que la importancia del sindicalismo está en la dimensión que le dan los otros al sindicalismo. Porque si uno pensara casi de una forma simplista a este agotamiento, porque en realidad hay una especie, la afiliación cada día más baja, es decir, el sentido de la representación es cada día más bajo, eso es indudable. Las nuevas formas de producción conducen y llevan a este fenómeno, es indudable. Ahora, el interés permanente en deslegitimar explica que hay todavía una razón, no hay como en efecto todavía dejar que naturalmente se agote ese modelo, ¿no? Y permanentemente lo vemos. La cuestión, el elemento de la crítica a la corrupción a escalas muy diferentes es permanente. La vemos alrededor de todo, la crítica al movimiento sindical, la vemos en una variable temporal, ha sido casi un elemento permanente para pensar, salvo contadas excepciones que tenían que ver a principios de siglo en la crítica a la criminalización del anarquismo, donde no estaba presente. A partir de los años 20 demuestra que es un elemento permanente de la crítica al movimiento sindical, ¿no? Entonces me parece que habría que verlo por ese lado. Y lo otro, yo creo que el gran problema que aparece, yo veo dos, por lo menos. Uno es la cuestión de la revolución tecnológica, científica, de la robótica, que vos planteaste claramente, en el reemplazo de la mano de obra. Y uno mucho más sofisticado que no tenemos todavía la dimensión, que la inteligencia artificial. Porque la mano de obra que aparece, y que no preocupa, porque acá también aparece un juego bastante perverso de lógica, que podríamos decir hasta de clase, la preocupación por la robótica, y porque reemplaza al trabajador, al laburante, por llamarlo de alguna forma, que es un proceso que estamos viviendo desde hace unos 20, 25, 30 años, por decir, no era una preocupación para vastos sectores de clase media, que ahora sí descubren el problema que los trabajos que ellos hacían, desde la redacción de un paper hasta la traducción, inclusive hasta una sentencia jurídica, están amenazados de perder su trabajo. Me parece que ahí hay un fenómeno interesante que a veces uno no lo piensa. ¿Cómo? Es decir, por decirlo de una forma casi sarcástica, esta cosa de Piketty y Cacerola, la lucha de una sola, ¿no? Y después rápidamente los intereses de ciertos sectores.
Me parece que ahí habría que volver a pensarlo. Es decir, por primera vez los sectores de clase media en su universo, en su concepción del mundo del trabajo, empiezan a sentir lo que vastos sectores empezaron a sentir con el reemplazo. Es decir, ¿por qué la cajera de supermercado no existe más? Es decir, en Europa es muy difícil encontrar una cajera de supermercado. Y así podemos, un estacionamiento. Podemos hacer una serie infinita de negocios en el cual en los últimos 3 o 4 años han sido totalmente borrado la presencia humana. Bueno, eso que era parte de un determinado sector en la pirámide, en la estructura del trabajo, hoy cambia. Hoy ya no es. Hoy la traductora que tiene un doctor, un máster hecho, especializada, su trabajo ya no sirve más. No, directamente el trabajo lo pierde y pasa de ganar 3.000 euros por mes a vivir de, y esto lo entiendo por un caso empírico que conozco bastante, a vivir de la ayuda del Estado hasta el concierto de cosas por 200 euros. Y así toda una serie de fenómenos del universo clásico de las clases medias que se sentía a salvo de este fenómeno del desplazamiento y de la expulsión de una masa enorme de poblaciones a una especie de no man's land, a un territorio vacío, gris. Por eso yo hablo de distopía, porque en un marco de una crisis ambiental, que es un elemento que yo no hablé, pero que es fundamental, la crisis ambiental que existe, la posibilidad del fracaso de la idea de esta especie de neopositivismo, esta búsqueda de tecnología, es decir, la tecnología nos salva del cambio climático y yo soy muy escéptico de eso, pero bueno, no soy un especialista. Parece que hay toda una serie de fenómenos pero me parece que el gran fenómeno es esta cuestión de la inteligencia artificial, porque toca un sector de clase de la estructura social que se sentía casi salvaguardado con respecto a estos cambios que estaban operando. No sé si algo te puedo... Bueno, cerremos acá. Sí, dale. Compañero, después la compañera... Tengo una pregunta volviendo un poco a la discusión de lo que empezaste a hablar. Bueno, buenas tardes. Tengo una pregunta un poco volviendo al inicio de la charla. Hay un par de puntos que me quedaron ahí. Más que nada con el tema también de cómo la estrategia un poco se racionalizó bajo el concepto de la política y cómo se dejó de hablar de vida o muerte directamente de seres humanos o de la guerra, más abocada al lado de la vida y la muerte de la idea o del movimiento. Lo que yo te quería preguntar era si en base a esa idea, si es que la entendí bien, si no, por favor corregime, todas esas cuestiones se fueron abocando al punto de, en el caso que a mí me compete, de formar un sindicato, suponete. Cómo la estrategia se racionalizó hasta llegar a esa idea, a ese concepto, a esa estructura. Y adosado a eso, te quería hacer la pregunta de cuál creerías vos que son las falencias en el mundo hoy en día, en la sociedad hoy en día, que le hace falta a un esquema como es un sindicato. Quería agregar algo que me quedó también pensando, es que hoy, por ejemplo, hablaste mucho de la criminalización del opuesto, que es algo que yo veo que está pasando hoy en día con los sindicatos, ¿no? Hoy vos ponés cualquier televisión o cualquier radio y el sindicalismo es lo peor que le pasó al mundo, es el culpable de cómo está la clase social y todo. Yo digo, como estrategia, ¿cómo hace el sindicalismo o el que es atacado de esa manera? Porque ya la discusión no es ideológica, o sea, yo pienso de una manera, vos pensás de otra, ahora es yo te ataco, hago que vos quedes mal ante la vista del común, pero nunca doy mi opinión, o sea, no estoy expresando nada para la sociedad, solamente estoy hablando mal de vos. ¿Cómo hace un sindicato, por ejemplo, para defenderse? O sea, ¿cuál es la estrategia? O sea, ir hacia ese camino a salir a atacar al otro, o sea, y que no haya ningún contenido de ninguno de los dos lados, o cómo hace uno para intelectualmente ganar esta batalla. Eso no. Sí. Yo no tengo respuesta y creo que la respuesta la tienen que dar los dirigentes sindicales.
los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, se decía en otra época, ¿no? Y me parece importante, pero sí me parece importante entender, si queremos articular algo de esto de lo estratégico con la cuestión sindical, es que la defensa, es decir, acá hay un elemento, el sindicato es un elemento estratégico. Si lo pensamos con la lógica que yo estoy tratando de darle. Tiene que ver con la supervivencia de un determinado grupo. Es decir, y tiene que ver con esta idea de estado de naturaleza, como el que había hablado, de múltiples intereses. Es decir, con esta idea de que finalmente, si no hay sindicatos, si no hay una defensa corporativa, y yo término corporativo, dándole el valor, no, para mí no tiene, no lo desprecio, no hay un sentido peyorativo en el uso del término, la fuerza bestia, decía el general. Entonces me parece que ahí hay que entender que el sindicato tiene en sí un objetivo y un sentido estratégico importante, que es garantizar la supervivencia de un grupo determinado. Entonces ahí está la primera. Si yo no puedo concebir relaciones laborales en un marco de un sistema capitalista cada vez más injusto, ¿no? Porque la lógica del sistema capitalista que estamos viendo el capitalismo ha tenido múltiples formas, desde las ciudades italianas del Adriático hasta hoy ha cambiado, ha mutado, ha sido mercantil, financiero, es decir, ha tenido el Estado benefactor, es decir, un Estado benefactor que también tenía que ver con una necesidad de una conflictividad que era interna y externa, es decir, el conflicto está. Es decir, y ese estado benefactor también tuvo que ver con la cuestión sindical, ¿no? Me parece, con las demandas de un determinado componente de esa sociedad. Entonces, hay en esa toma de decisiones lo que yo puedo ver de lejos, y yo no conozco, es decir, veo que el gran problema que tiene para mí el sindicalismo hoy en día es cómo se fue debilitando en la percepción que tienen los trabajadores de pensar que la salida es individual. La idea de que yo me corto solo y que yo sé decir, esto explica un fenómeno que estamos viviendo, esto explica hoy el presidente que también tenemos nosotros. Entonces, me parece que ahí hay que pensar, es decir, el gran problema para mí del sindicalismo es entender que es decir, el mundo del trabajo articula intereses opuestos, que hay ganadores y perdedores, y para evitar perder menos se necesita sumar fuerza, la acumulación de fuerza. Eso que es casi banal, que cualquier persona que ha vivido en relaciones de dependencia lo conoce, parece algo totalmente de un mundo perimido y es vendido como algo perimido, como algo que forma parte del pasado a los cuales vos hiciste referencia. Es parte de algo que ya fue. Y en realidad, cuando lo que está diciendo, sabemos que no es así. Es decir, las relaciones mutan, cambian, ¿no? Pero las relaciones de asimetría en la ciudad siguen existiendo. Entonces, me parece que el problema es que como en estos nuevos trabajos, cada vez más precarios, donde hay una desterritorialización de la relación con el territorio y el trabajo en el cual la gente se inserta, donde no hay espíritu de cuerpo, donde no hay empatía con el resto de la gente, ¿cómo se construye en esa gente que vive en otras lógicas, que no ha experimentado el mundo del trabajo, no por una, sino por dos y hasta por 3 generaciones, este espíritu? Cuando lo que se ve es lo que tú decías desde los medios. Otra cosa de la lógica del sindicalismo. Venden eso, justamente. Te venden la imagen peyorativa, ¿no? Un discurso denigrante de criminales, de la casta, ¿no? Esa idea, ¿no? De prebendas que entonces, me parece que el gran problema es que el logiciel de comprensión del mundo de la gente y de los jóvenes de hoy fundamentalmente no les permite comprender el mundo, pues ni siquiera ven las relaciones de explotación a las cuales están siendo sometidos. Es más, las familiarizan, las naturalizan como parte de las condiciones. Se creen que ellos son las excepciones, lo que explica mucho del voto a Milei en las últimas elecciones. Discúlpeme si suena banal lo que le estoy diciendo, pero... Perfecto, y volviendo un poco, perdón, a algo que dijo en una de las primeras clases, que hoy el empleado común o el asalariado está dispuesto a hacer sacrificios que antes no estaba dispuesto a hacer. O sea, ahora como diciendo, me vendí el sindicalismo, lo peor que hay, bueno, estoy dispuesto a
mí me vaya peor con tal de que esto no pase. O sea, como que esto cambie, pero en verdad no le están diciendo que esto va a mejorar un momento. O sea, que está dispuesto a hacer un sacrificio porque le vendieron eso sin saber qué viene después. O sea, no hay un plan posterior a esto. Es más o menos lo que Sí, también es cierto que de lo que hemos conversado tiene que ver con que ese tipo de sacrificio, obviamente hay ganadores y perdedores, y incluso bajo la lógica de funcionamiento de lo que hoy manipula el sentido, que no solamente son los medios de comunicación clásicos, sino también todas las nuevas tecnologías y qué sé yo, que eso por ahí lo vamos a ampliar un poco más adelante. Ahí hay también estrategias de nuestros adversarios, ¿no? O sea, que en general están siempre... La estrategia de nuestros adversarios no están puestas sobre la mesa y a nosotros nos cuesta ponerlas en discusión política. Entonces eso también es una cuestión estratégica para la supervivencia de un colectivo, en el sentido de, bueno, veamos también cuáles son las formas en las que ellos nos están entrando, porque si no, bueno, muchas veces perdemos tiempo en cuestiones de discusiones más de atacar lugares que no tienen nadie atrás. Bueno, una cosita, porque una moción de orden. Teníamos acá la compañera que quería hacer una pregunta, después acá el compañero y no sé quién más había... ok. Bueno, sí, un gusto escucharlo. La verdad que me gustó muchísimo. Me detuve en una frase que usted hace, muy sencilla, que dice, el voto obrero lo capta la extrema derecha, ¿por qué? ¿No? Y ahí va a una referencia en relación a la captación que hace esa derecha de la insatisfacción de los sectores populares. Ahora, yo esto lo retomaría con lo que acá se acaba de plantear, de que la construcción de un sindicato es una estrategia para, bueno, ahí ya nos meteríamos en ideología, ¿sí? Yo digo para la emancipación de la clase trabajadora, ¿sí? Digo para la defensa de los derechos, y ahí ya me metería en un terreno como ideológico, pero bueno, me quedo en esto de que tiene ese horizonte. Si bien se escucha ahora a los trabajadores y a las trabajadoras pedir ¿qué de un sindicato? Servicios. Que me dé, qué sé yo, que me dé un salón para hacer una fiesta. Digo, no es el pedido, la demanda que podría esa clase, y ahí yo lo ligo a la idea de identidad. Me parece que se ha trabajado históricamente en la identidad de esa clase también, y por ende han cambiado los intereses, porque si nos ponemos a escuchar, que para mí es fundamental, o me parece, en la construcción de apostar a ese tipo de estrategia, la escucha de esos sectores, porque si no queda una ajenidad tremenda, que es lo que creo que un poco como sociedad argentina nos ha sucedido en las últimas elecciones, empezar a quedar que parece que hubieron otros que escucharon mejor, por supuesto para intereses totalmente contrarios a los intereses de los sectores trabajadores. Pero bueno, esa cuestión donde medio, digo, bueno, hay que escuchar esa insatisfacción, pero esa insatisfacción ya viene contaminada, y usted nombró el 89, la caída del muro, el término de ese mundo capitalista comunista, al menos en lo que estaba enunciado, que ahí para mí comienza mucha disputa de sentido. Yo estuve en ese momento en la universidad y escuché hablar muy mal de la política, muy mal del sindicalismo, y se empieza a significar de otra forma a partir de ese periodo, me parece histórico, y ese es un proceso muy largo que hoy decanta, no es Clarín de 10 años atrás para mí, es de muchas décadas más atrás. Entonces, bueno, no sé si tengo una sola pregunta o es muy compleja, pero por ahí va. Lo primero que me parece importante retener es que hay que tener... Las demandas hoy no son las demandas, es decir, no es el cielo por asalto.
Es decir, las demandas de la sociedad hoy son casi minimalistas. Y cuando vos planteabas, la gente le pide al sindicato el salón de fiesta, poder financiar el viaje. Hasta diría que está bien que le demanden eso, me parece, porque son parte de la vida cotidiana. Es decir, la gente quiere vivir mejor. El problema es que, es decir, muchas veces, y que acá hablo de la cuestión de falta, ¿por qué sectores que habían históricamente articulado demandas de los sectores populares no la articulan más? Es porque empiezan a generar concepciones ideológicas y aparecen una serie de factores de acompañar. Entonces, las demandas que se creen que son las demandas de los sectores populares son las cuestiones de la paridad, todo lo que podemos llamar la agenda progresista. El problema es que para muchos sectores, cuando uno ve la realidad europea, es decir, los trabajadores no están demandando, es decir, les parece interesante, pero no son el centro de sus preocupaciones. El centro de sus preocupaciones es que el salario se les cayó, que cuando van al supermercado, en vez de poder comprar 2 kilos de carne, pueden comprar 1 kilo de carne, que en vez de poder seguirse 15 días de vacaciones, se van una semana, el deterioro de la calidad de vida. Entonces, no es que los sectores populares se volvieron, por llamarlo de alguna forma simple, que no antiprogresista, y que rechazan el dedo de la cuestión del feminismo, la paridad, de la incorporación, la agenda de las minorías. Simplemente que dicen, bueno, eso puede estar muy bien, pero a mí lo que me preocupa es que el salario no me alcanza, que yo necesito. Entonces, muchas veces la cuestión de la ideologización, por decir, nuestra agenda ha producido rupturas históricas con sus representantes, con las demandas reales de la gente. Entonces, por eso es importante. Entonces, a veces las demandas son mucho más modestas, tienen poco de épico. El mundo épico, el mundo de los grandes relatos, el mundo de los 17 de octubre, hoy aparece en la agenda cotidiana. Hoy el deseo y la voluntad de los sectores populares poco tiene que ver con la agenda de la emancipación social y nacional que articulaba hasta los años 80 bien entrado la política en lo cotidiano. Hoy tiene que ver con algo, con cuestiones mucho más de la cotidianidad, de muchas más banales. Entonces, el problema es que eso está para quedarse. El problema es, vamos a hablar del problema que hacer. La pregunta es, ¿cómo qué hacer? Sí. ¿Qué hacer con eso? ¿Lo negamos? ¿Los insultamos? ¿Qué estúpidos que son? ¿Se equivocan? ¿No la tienen clara? ¿No la ven? ¿Y lo único que la vemos somos nosotros? ¿O empezamos a dar una política para entender que desvelar lo que hay detrás de los TikTok, de las redes sociales, de los influencers, y que detrás de todo eso hay un juego, relaciones de dinero y poder y una serie de factores? Entonces me parece que lo peor que podemos hacer es desconocer las demandas de la gente. Creo que hay que, al contrario, invertir esa demanda de la gente y transformarla. Es decir, el sindicato también no solamente es la articulación de los intereses de los trabajadores en función de la emancipación social y nacional. También es resolver la vida cotidiana de la gente, que tenga servicio de calidad, porque la política tendría que ser eso. Es decir, la gente es tan minimalista la agenda de hoy. Lo que pasa es que ni siquiera lo mínimo se está cumpliendo. Un Estado eficiente que le garantice la seguridad, la educación y la salud. 3 terrenos en los cuales hoy pasa por lo privado. Entonces, yo me encantaría tener un discurso mucho más épico, como el que se había sostenido, de un orden ideológico. Ahora, eso sería el orden del deber ser, no del ser. La gente hoy necesita que le resuelvan, es decir, es tan minimal, necesita que quieren 2 cosas: honradez. Quiere que la gente trabaje, que me parece un elemento muy importante en la criminalización, que también pasa por la autocrítica. Es decir, un elemento que no está presente, que no solamente acá, la política argentina, es decir, el peronismo no ha hecho autocrítica de lo que, es decir, de lo que es necesaria para poder avanzar. También pasa con la experiencia, todo el resto de las experiencias latinoamericanas, ¿no?, que han vivido. Es decir, la demanda de soberanía nacional y popular, los dos términos, esa apropiación de soberanía nacional y popular que expresaron los neopopulismos contestatarios en América Latina, desde el chavismo hasta Lula, pasando por Néstor, por todos los diferentes procesos latinoamericanos. Cuando uno lo analiza retrospectivamente con la mirada de la historia,
uno le queda duda, ¿qué ha dejado? ¿Ha dejado lo que ha dejado el peronismo históricamente en el ciclo de 10 años del 45 al 55? La pregunta, yo soy bastante escéptico. Es decir, la pregunta también es ¿por qué hemos fracasado? Y pues, preguntarnos por qué cuando hemos tenido una coyuntura internacional, valor de la SO, una serie, hemos terminado con un 50% de pobres. Es decir, decimos, vamos por todo, pero los que fueron por todo son ellos. Ellos van por todo en serio. Nosotros a veces pareciera que fuéramos solamente discursivos en lo que decimos, en la supuesta radicalidad que presentamos. Y los otros que juegan, y juegan muy bien, y juegan muy eficiente, tienen todo. Por llamarlo de una forma, a los sectores populares todo les cuesta más. A la política, es decir, muchas cosas que a los sectores que defienden los intereses populares no se les deja pasar nada. Tienen que ser impolutos, no se les perdona absolutamente nada. A los otros, y hablo de ellos y nosotros, se les perdona todo, no tienen los medios que le sacan los trapitos sucios todos los días en los medios de comunicación. Entonces hay que saber qué es lo que hay del otro lado, quiénes son los actores que juegan del otro lado. Hay como una subestimación, sin mucho discurso, pero después hasta acá llegamos, ¿no? Esto es una reflexión más general, ¿no? Teníamos acá y después el compañero y ya vamos a ir arrimándonos hacia el cierre. ¿Vos habías levantado? Sí. Hola, sí, pero dos o tres cositas. En gran parte tenía que ver con lo que decía la compañera, la cuestión fundamental de trabajar la cuestión de la identidad. Me parece que tiene que ver con eso, y de lo último que decías, yo rescato algunas cuestiones. Yo primero me parece que el enemigo tiene estrategia, y es la estrategia que está en agenda. La mayoría de los sectores populares sobramos. Y a partir de la agenda que nos ponen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo que tenemos que darnos es ver una sociedad, una comunidad que nos incluya a todos. Y bueno, y eso es lo que tenemos que pensar cuando del otro lado nos dicen, muchachos, a ustedes la estrategia es eliminarlos, sin más. Y no tenemos culpas por eso. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para darnos una estrategia en ese sentido? Y bueno, y en esas respuestas quizás está muy bueno lo del FEMUSA, que me parece que tiene que ver con lo que decías de los gremios. Los gremios, asumiendo su responsabilidad histórica y que se le da a partir del peronismo, de solucionar el problema de la vida colectiva de la gente. Y me parece que tenemos que recuperar ese rol, esa épica que tenían los gremios en función de lo que es la comunidad. Sí, creo que a mí me parece importante. Lo que también me parece necesario es entender que el mundo cambió y que quedarnos anclados a una mirada del pasado, de unas relaciones industriales propias del modelo fordista tradicional, al estilo Chaplin en tiempos modernos, no va más. Lo peor que podemos equivocarnos es el diagnóstico. Por eso es tan importante entender hacia dónde da el mundo, esta idea de que el mundo es más impiadoso que nunca, porque ya no existe ni siquiera nada que intente compensar a nivel simbólico por la cuestión del miedo a la sociedad, y que es un mundo que expulsa gente, que lo expulsa, y que hay un ejército de reserva que ni siquiera sirve para ser explotado, porque las particularidades de la producción demandan un conocimiento. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos que generalmente se han generado para mantener esa masa de gente excluida? Generalmente la violencia, es decir, y la limpieza social, una vieja práctica que históricamente ha sido utilizada en América Latina, es decir, las masacres permanentes y recurrentes de sectores populares para generar obediencia, ha sido una práctica permanente y que se agudiza, y que en los sectores, en sociedades donde hay un fuerte nivel de exclusión y un fuerte nivel de conflictividad, y la probabilidad de que reaparezcan de forma cíclica es
real. Entonces, hay que entender el mundo hacia el que vamos, de lo hablamos yo creo de esas características, como que los recursos están, cómo se dividen los recursos es el problema, y que son recursos de los cuales las grandes potencias necesitan. El caso del litio es el más importante, pero no es el único. La expansión se da en diferentes sectores. Nosotros tenemos para América Latina y Argentina participa. La última gran expansión territorial que queda pendiente, casi sobrepuesta a la expansión espacial, es la Antártida. Si está la abertura del Tratado Antártico es un problema. Hay todo un debate sobre, nosotros podemos tener el mapa que decimos que la Antártida, pero hasta ahí llegamos. La lucha de intereses por la ocupación, la lucha por el Ártico ya está, y ahora la Antártida, el último espacio de expansión territorial tal cual había sido degradado del mundo durante la modernidad, había sido congelado por el Tratado Antártico, pero eso nos corresponde, eso nos toca. Es decir, América Latina es un terreno de encuentro donde estas conflictividades en contacto, yo había hablado al principio de sociedades imperiales, aparecen. Y nosotros también tenemos, no solamente tenemos la conflictividad con respecto a los intereses de las grandes potencias, sino a nuestros vecinos. En la Antártida también tenemos una justaposición de territorio con Chile y con Inglaterra. Tenemos el problema del Atlántico Sur. Es decir, tenemos la riqueza argentina en los recursos naturales también es un viejo mito, la idea del país deseado, apropiado, que tiene una dimensión imaginaria muy fuerte, que ha fomentado teorías del complot muy fuertes, pero que tiene un trasfondo real, que es cómo se inserta el país en la economía y quiénes se apropian de nuestros recursos. Para decirlo, quiénes se la lleva y qué es lo que queda, que es el gran debate. Olvídate, si no se generan... Olvídate, si no se generan mecanismos, pero que son mecanismos en el cual el sindicalismo es un actor fundamental, pero la conducción es política. El problema acá es de la política. Es decir, es un tema que no se... Por supuesto que es así históricamente. Es decir, un actor político que hoy es acompañado por otras formas de participación y de representación que han salido a partir de la crisis 2001, muy importante, que tiene que jugar en un marco donde hay otra serie de actores políticos que ni siquiera se plantean el tema. O sea, a lo cual hay que agregar toda la cuestión del cambio climático que habíamos hablado. Hay toda una serie de elementos que tienen que ver con el mundo que viene, en el cual se articula tanto la cuestión de los recursos naturales como la cuestión de qué hacer, es decir, el modelo industrialista que habíamos estructurado tiene vigencia. Hoy, en una lógica nacional, esto es un problema nuevo. Perón ya lo planteó con el Tratado del ABC en el 51 con Chile y Brasil. El problema de la poder, es decir, estaba claro que la lógica y la idea de la integración, es decir, hay poco nuevo bajo el sol, es decir, cambia. Entonces volvemos al inicio, Micha, esta tensión entre lo universal y lo particular, ¿no? Entre qué es lo que dura, qué es la visión más, por llamarlo de una forma, esencialista, y qué es lo que tiene que ver con los cambios que vamos viviendo. Yo, desgraciadamente, no veo que estos debates se estén dando en la sociedad. Está bien, la coyuntura nos oprime, es decir, el kilo de pan, el aumento del supermercado, el uso indiscriminado de los medios por parte de los sectores gobernantes para criminalizar y demonizar, que era el tema, a ciertos sectores, ¿no? Evidente, es el día a día. Pero acá aparece la alta política, por llamarlo de una forma, en la cual está la cuestión del pensamiento. Pero hay una realidad que es estratégica y tiene que ver qué mundo se prepara de acá a 40 años. Es decir, la diferencia, es decir, que es un problema de crisis de los líderes políticos que no solo es Argentina. Yo creo que ahí volvemos a la cuestión de lo global. Si uno ve, es decir, yo creo que Argentina sufre hay una crisis de las élites muy fuerte. Argentina tuvo dos grandes proyectos de élites. Uno le puede gustar o no, puede acompañar el proyecto del 80, pero nadie puede dudar que había una élite política, cultural, que tuvo un proyecto determinado del país y la acompañó. El segundo proyecto fue el peronismo, proyecto que tuvo una élite político-militar, diría. Habría que pensar también el rol que jugaron las Fuerzas Armadas y lo importante que siguen siendo las Fuerzas Armadas para todo proyecto de desarrollo. Después hubo un intento con el frondicismo que quedó en nada y después no ha habido grandes proyectos. Es decir, a uno no le puede gustar, pero el menemismo intentó ser un proyecto refundacional de transformación del país.
equivocado, que tiene una lógica, pero hubo un intento ahí de refundación que transformar Argentina a Australia. Era el proyecto, ¿no? En el contexto de la globalización, del giro de la hegemonía americana y una serie de factores. Todo lo que viene después es muy difícil. El primer Ernesto lo intenta, pero no hemos estado a la altura. Las élites argentinas culturales, políticas, es decir, estamos muy lejos. Es decir, en el mundo de la cultura, ¿dónde están los Jaureche? ¿Dónde están los Mansi? ¿Dónde está Marechal? ¿Dónde están las Scalabrini Ortiz? ¿Dónde están las cátedras nacionales? Es decir, lo mismo podemos decirlo con el periodismo. El Clarín de hoy no es el Clarín de la posguerra, no es el diario qué. Es decir, yo creo que la crisis es mucho más grave que la crisis política. Es una crisis societal muy fuerte, que también puede ser extensiva a otras sociedades. Si uno compara lo que fueron los líderes a nivel internacional, si uno compara lo que es hoy Macron con la figura de Gaulle, Mitterrand, que la crisis también, exactamente lo podemos reproducir a nivel global, tomemos cualquier figura, cualquier líder carismático que aparece hoy, poco tiene que ver con la estatura de los líderes que aparecen. Yo creo que hay una crisis que tiene que ver con los líderes son emergentes de las sociedades finalmente. Pero bueno, en nuestro caso está bastante agravado. Estamos como para ir cerrando, sí. No, sobre lo último de la industrialización. Usted, si me equivoco, ¿usted piensa que no es posible volver a industrializar? No, yo creo que hay que industrializar, pero yo no creo que hoy, con la emergencia de los mercados asiáticos y con el costo de la producción de los mercados asiáticos, la producción en Argentina pueda ser equivalente. La cuestión sería encontrar cuál es el nicho que podemos producir nosotros con un mercado. Sí, ¿y qué producto? Y por eso la necesidad de un mercado ampliado. Por eso volví a lo del Tratado de ABC. La lógica del Tratado de ABC de Perón era generar en América Latina, básicamente para decir Argentina y Chile, con el varguismo, un mercado global para esa industrialización incipiente que se había venido generando con el proceso de sustitución de importación. Es decir, los intentos que ha habido, los avances importantes con la época, el momento del neopopulismo al principio, es decir, la resistencia al ALCA, ha habido manifestaciones, pero cuando uno mira retrospectivamente, la autonomía energética fracasó, la idea de la conexión intervención, es decir, cuando vemos los astilleros, podemos discutir si fracasó. Fracasó por malas decisiones. Bueno, pero fracasó. La cuestión ahora viene, podemos discutir por qué fracasó. Porque los actores nuestros no han estado a la altura de las circunstancias, por la idea de atravesar toda América Latina con una serie de pipeline, con oleoductos, con geografías complicadas, era imposible, pero la realidad es que y él existe. Entonces ahora después hay toda una discusión que pasa por dónde sale Vaca Muerta, después hay actores políticos, hay intereses, que decide que sea por Río Negro y no que se haga por Buenos Aires. Entonces, la cuestión es hay que pensar, es decir, si nosotros pensamos mecánicamente un modelo industrialista tal cual como había sido el de sustitución de importaciones, yo creo que nos podemos equivocar fuerte porque los costos nuestros nos llevaría a que el deterioro del salario argentino sea equivalente al salario de los países del sudeste asiático, lo cual sería vivir con $40. Fundamental de la industria de la energía. Y la de la energía tenemos eso. También está pensando en sacarla por Bahía Blanca, por Neuquén, que tenía que ir a la Bahía Blanca donde está el puerto. Si uno analiza los factores, Argentina tiene absolutamente todo. Por eso yo insisto en la cuestión de la crisis de las élites. Creo que si uno habría decir, tenemos todo, nos falta una élite política. Una élite en general, falta una burguesía nacional, es un viejo problema. El pensamiento nacional sobre el cual hablamos hoy, que es un debate si hubo o cuáles son sus defectos de esa burguesía nacional, ¿no? El viejo mito de Argentina no ha tenido, Brasil ha tenido una burguesía nacional y un Itamaraty. Es que si no tenemos una industria, ¿qué va a venir? Bueno, sí. No va a parar en libertad como quiere mucho. Hacemos una última intervención, pregunta y sí. No es una pregunta, hablar del desarrollo de lo que se ha hablado, de lo que se ha manifestado. Se ha hablado del sindicalismo como el problema y sinceramente yo siempre voy al otro lado, al fondo siempre para tomar un parámetro de lo que tengo en lo personal digo, ¿qué pasa si no lo tengo? La posibilidad esta que da la democracia en este país de que hombres
sinceramente a los que vivimos el mundo gremial y todos los que estamos acá, dirigentes o no, delegados de fábrica, dirigentes, por el solo hecho del individuo que se pare de frente y diga, no, es hasta acá. Yo creo que es un gran trabajo el que hay que hacer para que eso se ponga en valor de vuelta en la sociedad. Porque indudablemente que la derecha nos quiere meter en el surco que donde nos sacaron allá en la década del 40. El otro día yo escuchaba que hoy no podemos concebir una Argentina sin universidad. En aquel tiempo no se podía concebir una Argentina con universidad y con derecho. Y sin embargo la transformación que llegó mediante la lucha hizo que hoy tengamos lo que tenemos. Lo dijo el compañero hace 2 minutos. ¿Cuáles son las cosas que está llevando adelante la responsabilidad mayor que tiene un dirigente de orden nacional? De que esto no caiga. ¿Y dónde nos pega? En la góndola del supermercado. ¿Dónde nos pega? En el poder adquisitivo. Porque la verdadera intención que tienen, la que manifestaron ahí, quieren una Argentina sin sindicalismo, quieren una Argentina sin discusión, quieren una Argentina donde el obrero no pueda estar sentado en la mesa de la discusión. Esa es la realidad. Discúlpenme, pero bueno, quería manifestarlo y voy a un hecho puntual que escuché no hace mucho que me pareció muy bueno. Pobre de aquel que porque dejó de tener sed tira el agua de donde tira el vaso de donde bebía. Muchas gracias. Me parece importantísimo lo que vos decís, porque hay una cuestión que tiene que ver con una especificidad. Yo estaba atención entre una especificidad argentina. La Argentina es una ciudad plebeya, profundamente plebeya. Y ese lado plebeyo tiene que ver con lo que vos estuviste marcando, ¿no? Esa posibilidad de que, es decir, de los dos lados de la tabla, el mozo que te sirve y el que te viene a comer, te hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es igualdad en las relaciones sociales. Y eso es el peronismo. Es el peronismo y eso es importante que vos marcaste, lo importante que tiene el sindicalismo, es decir, hasta acá llegaron las cuestiones. Eso que parece como una cosa banal y obvia, que nosotros lo vivimos como algo de lo cotidiano, que no se da en el resto de los países, el resto de las sociedades, donde las relaciones asimétricas se heredan desde el tiempo de la colonia, que está atravesada por cuestiones de racismo, de prácticas sociales discriminatorias, donde la palabra dice mándele como primera expresión de la persona hacia el otro en relaciones de obediencia, es parte de la cotidiana. Nosotros hemos tenido Argentina tuvo una revolución y fue el peronismo. Y eso se ve, ese carácter plebeyo, en el cual también participa el estrecho del cosmopolitismo argentino, la inmigración, una serie de fenómenos más, pero que tiene un emergente político que tiene que ver con eso que marcaste claramente cuando lo planteaste del lado sindical. Y ese lado bello que tenemos nosotros es por lo que van, justamente. Parece muy importante que lo que se plantea, porque no hay conciencia a veces de esto. Esto parece un proyecto político más, pero esto es un proyecto de refundación. Es un proyecto de refundación que implica una tabula rasa, acabar con todo. Esto va, no solamente decir, ustedes fíjense que cuando Milei habla, es un proyecto profundamente que va con, no solamente terminar con la agenda progresista, como pareciera ser, que se discute, ¿no? Va mucho más allá, va para una Argentina presindical, para una Argentina preperonista. Tiene que ver con borrar, y si uno va a la lógica última, cuando él critica el irigoyenismo como expresión protopolítica, va con la Argentina democrática, con la entrada de las masas en la política, siguiendo el discurso de Milei. O sea, me parece muy importante plantear, si hay una especificidad argentina, es esa, plebeya. Es decir, como decía Jauretche, ¿no? Esa oligarquía de Junta Bosta, sobre la cual decía que eran contrabandistas, para que el capital de las grandes sociedades argentinas, las grandes familias terratenientes argentinas son producto del contrabando, ¿no? Bueno, muy bien. Nosotros este presupuesto lo tenemos y lo que tenemos de desafío es precisamente porque tenemos un proyecto también de reflexión sobre el poder y de trabajo de organización, una mirada realista y con un tinte de polémica nos gusta, nos viene bien, nos suma para el trabajo que tenemos que hacer de acá hacia adelante. Así que nosotros que tenemos ya de a poco conformado acá nos parece fundamental, y la cuestión está en cómo actualizamos la cuestión del mundo sindical en la sociedad que tenemos, porque se viene un tiempo difícil, pero tenemos con qué enfrentarlo. Así que yo le agradezco a Edgardo que haya venido hasta acá, les agradezco también a ustedes la permanencia y la dedicación, y bueno, nos veremos dentro de 2 semanas. Lo despedimos a Edgardo, si les parece, con un aplauso.
Gracias por ayudarme a pensar.